Bueno, entonces lo último que vimos fue la parte de crecimiento poblacional y decíamos que en todos los ejercicios no necesariamente necesitamos las dos condiciones, ¿no? Pues esa sería lo ideal, tener que nos dieran dos condiciones para poder encontrar los valores de la condición inicial, la cantidad inicial y la constante de proporcionalidad. Pero hay ejercicios en donde no se necesita, ¿no? No se necesita porque nos dan proporciones o porcentajes. Y si la pregunta tiene que ver con proporciones y porcentajes, pues en realidad la cantidad inicial no es necesaria. Y eso pasa bastante en el siguiente modelo que vamos a trabajar, que es la desintegración reactiva. Entonces, en la desintegración reactiva tenemos lo mismo. En la desintegración reactiva lo que queremos hallar es un modelo que nos permita determinar la cantidad de átomos que tiene una sustancia. Esa sería la dinámica. En función del tiempo. ¿Sí? Y aquí tiene que el cambio de la cantidad de átomos en función del tiempo es proporcional a la cantidad presente en cualquier instante. ¿Sí? Entonces, nos sirve el mismo modelo que estamos trabajando. Entonces, aquí ni siquiera hago la integral, simplemente voy a tomar una letra para denotar la cantidad de átomos. Entonces, puedo utilizar la letra A. Entonces, A denota la cantidad de átomos presentes en función del tiempo, ¿no? Puedo escribir simplemente A o A que depende de ti. Y entonces la idea es que aquí, pues, va a pasar lo mismo que vimos en la clase anterior. La cantidad de átomos, bueno, el cambio de la cantidad de átomos con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad presente en cualquier instante. Y aquí se use, si usted la hace por lineal o variables separables, al final le queda que la cantidad de átomos es igual a la cantidad inicial por E a la KT. ¿Sí? El mismo modelo de la clase pasada. Problema acá, la cantidad inicial. La cantidad inicial en muchos ejercicios no se puede conocer. Entonces, ese es un problema. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejercicios que aquí nos piden es proporciones o porcentajes. Y nos dan datos que tienen que ver con proporciones y porcentajes. Entonces, en este caso, cuando la cantidad inicial no se conoce, pues se suele trabajar con cierta cantidad. Entonces, aquí lo que se suele utilizar es la vida media. ¿Sí? Entonces, ahí se utiliza la vida media. Entonces, la vida media, ¿qué es? La vida media es un tiempo. La vida media la voy a anotar con T sub m. Y ese tiempo es el tiempo que toma a una sustancia desintegrar o transmutar en otra sustancia la mitad de sus átomos.
desintegrar o transmutar a otra sustancia la mitad de sus átomos. ¿Sí? Entonces, es el tiempo de su m en donde la cantidad presente es igual a la mitad de la inicial. Entonces, ese es un dato que nos dan. Entonces, nos dan una proporción, nos dan la mitad de la cantidad inicial. Y nos dan ese tiempo donde eso ocurre. ¿Sí? Entonces, ese es el dato que se suele utilizar a veces. ¿Sí? Entonces, hay unas sustancias que se demoran bastante tiempo en hacer ese proceso, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo clásico. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Y hay otras sustancias que se demoran muy poco. Me imagino que hay sustancias que pasan se transmutan a otra sustancia en un periodo corto, pero muy corto de tiempo, no sé, de pronto en menos de un segundo, me imagino. La verdad, eso no sé mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que es el isótopo de uranio. El isótopo de uranio U-238, ¿sí? Tiene una vida media de 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. ¿Sí? Y en ese lapso de tiempo, en 4.500 millones de años, la mitad de sus átomos eh, se transmutan a plomo. A plomo PB206. ¿Sí? Entonces, el proceso es bastante largo, ¿no? En cambio, también hay otros que tienen una vida media más corta, ¿no? Entonces, otro ejemplo es otro isótopo de plomo. ¿Sí? No el mismo de antes, este es el PB209. ¿Sí? Este tiene una vida media de tan solo 3 horas, menos 3.3 horas. ¿Sí? Entonces, como tiene una vida media muy corta, entonces cuando uno trabaja con el isótopo de plomo PB209, entonces en esos ejercicios por lo general sí se conoce la cantidad inicial. ¿Sí? Otro que se suele utilizar bastante es el isótopo de carbono 14, ¿no? Entonces se anota C14. ¿Para qué sirve ese isótopo de carbono 14? Para medir la edad de los fósiles, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Entonces, el isótopo de carbono 14, cuando fue descubierto, bueno, cuando fue descubierto el proceso de lo que se podía hacer con el carbono 14, se estimó que la vida media era de 5.600 años.
¿sí? Eso ya cambió. Ahorita, bueno, ahorita no sé cómo estará, pero digamos en el libro que estamos trabajando, ahorita está en 5730. ¿Sí? Yo tengo una versión un poquito vieja del libro, una versión del 82 que me habían prestado una vez para estudiar, y ahí está en 5600. Entonces ya está mejorada, está en 5730 años. Entonces, isótopo de carbono 14, simplemente voy a escribir que la vida media de ese señor es de 5730 años. ¿Sí? Y nos sirve para estimar la vida, bueno, nos sirve para estimar la de un fósil, ¿no? Entonces, la idea es que el carbono 14 se genera por cuando los rayos cósmicos entran a la atmósfera. Entonces, ahí se genera el carbono 14, y el carbono 14 que está presente en la atmósfera, en nuestro medio, es prácticamente el mismo que tenemos nosotros en el interior, ¿no? Nosotros obtenemos el carbono 14 por la alimentación y la respiración. Entonces, cuando una persona muere, cuando un ser vivo muere, pues deja de tener el carbono 14, ¿no? Se empieza a desintegrar. Y así es que se puede medir la vida de los fósiles, la de un fósil. ¿Sí? Claro que para poder aplicar el carbono 14, pues también se necesita destruir bastante de lo que se va a calcular, ¿no? Entonces, a veces lo que hacen es, por ejemplo, pues si encuentra una momia, pues se deja quietica la momia. Lo que se hace es calcularle la vida media a los objetos que están por ahí cerquita, ¿no? Por ahí de pronto un trozo de madera, pues para no exponer la momia. Bueno, entonces con la vida media podemos hacer ejercicios, o a veces hay ejercicios donde donde se dice que la vida media es demasiado corta, entonces se conoce la cantidad inicial. Entonces, si se conoce la cantidad inicial, no es necesario que nos den la vida media. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplito. Me estoy busco por aquí uno bonito. Vamos a hacer aquí primero uno sencillo. Uno donde se pueda conocer todos los datos. Entonces, ejemplo. Entonces nos dicen, el isótopo reactivo del plomo PB209, bueno, ese todavía se alcanza a ver aquí arriba, tiene una vida media de 3.3 horas. Se va a escribir eso. No lo voy a escribir tal como dice aquí el enunciado. El isótopo reactivo del plomo PB209 se deteriora a una tasa que es proporcional a la cantidad presente en el tiempo T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar el modelo. Bueno, y dice que tiene una vida media de 3.3 horas.
Ahora sí la pregunta. Si 1 gramo de ese isótopo está presente en un inicio, ¿sí? Entonces nos están dando la cantidad inicial. ¿Por qué? Porque tiene una vía media muy corta. Bueno, si 1 gramo de este isótopo está presente en un inicio, pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará descomponerse el 90% del plomo? Del plomo. Entonces la pregunta tiene que ver es con una cantidad, un porcentaje de la cantidad inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad en este ejercicio no necesitamos la cantidad inicial porque tenemos la vía media, pero aquí nos dieron todo, nos dieron hasta la cantidad inicial. Entonces, en realidad no es que necesite tanto la parte de la vía, bueno, la vía media nos sirve como un dato. Entonces, aquí nos dan, los datos que nos dan son los siguientes. En el tiempo, bueno, uno es de la vía media, ¿no? El tiempo de la vía media es de 3.3 horas. Y en ese tiempo, la cantidad que es presente es la mitad de la inicial. Y aquí estamos de buenas que nos dieron la cantidad inicial. La cantidad inicial es simplemente 1 gramo. Entonces, en este caso, conocemos la cantidad inicial. ¿Sí? Voy a escribir aquí. 1 gramo. Pues se conoce ese dato. Y tenemos el tiempo de la vida media. Entonces, en realidad lo que tenemos son dos datos, ¿no? Tiempo de la vida media y la cantidad inicial. Con eso podemos encontrar, bueno, si ya tenemos la cantidad inicial, solo nos faltaría la constante de proporcionalidad. Ese se puede encontrar con la vida media. ¿Sí? Entonces, de nuestro modelo, podemos reemplazar. Entonces, nuestro modelo es A sub 0 y a la kt. Y el A sub 0 vale 1. Entonces, simplemente es E a la kt. Simplemente nos faltaría encontrar el valor de K. Y para encontrar el valor de K, pues podríamos utilizar el hecho de la vía media, ese dato. Entonces, cuando el tiempo es 3.3 horas, la cantidad es igual, ¿sí? La podríamos hasta dejar aquí indicada a sus 0 medios, en el caso donde uno no la conociera, pero en este caso sí la conocemos, es igual a sub 0 e a 3.3k. ¿Sí? Entonces, si uno no conoce la vía media, pues aquí de todas formas se simplifica. Entonces, no era necesario conocerla, pero también se podía haber reemplazado por el 1, ¿no? Tendríamos de todas formas el mismo resultado. Y aquí aplicamos logaritmo natural a ambos lados y nos quedaría logaritmo natural de un medio es igual. Entonces, logaritmo con la exponencial se cancelan. Y nos quedaría 33k. Y ahí podemos despejar el valor de k. Entonces, k es igual, el 3.3 que diga, vas a dividir y queda multiplicando al logaritmo de un medio. ¿Sí? Ese logaritmo de un medio también es lo mismo que el logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Y logaritmo de 1 vale 0, ¿no? O sea, esto se puede escribir como menos logaritmo de 2 sobre 3.3. O lo dejan simplemente como logaritmo de un medio. Y ya teniendo el valor de k, pues ya tenemos el modelo completo. Entonces el modelo completo sería e a la kt. Primero escribo la t para que no piense uno de pronto que está dentro del logaritmo.
Y ahí estaría el modelo. Y ya teniendo el modelo, podemos contestar la pregunta, ¿no? Entonces, recuerden que tanto los datos como las preguntas vienen en parejitas, ¿no? Y tienen que ver con lo que estamos trabajando. Entonces, aquí la pregunta tiene que ver con nuestras variables, que es A, cantidad, y T, que es tiempo. Entonces, nos dan una y nos piden la otra. O si no nos dan directamente una, nos dan datos para encontrar una para poder hallar luego la otra. Entonces, aquí la pregunta era, ¿cuánto tiempo le tomará descomponer el 90% del plomo? Nos preguntan tiempo. Y si nos preguntan tiempo, pues nos dan cantidad. ¿Sí? Aquí nos dan un porcentaje, ¿no? El 90%. ¿Sí? Ojo aquí, para que si se descompone el 90% es que queda el 10%, ¿no? Entonces, ojo con ese dato. Entonces, queda el 10% de la cantidad inicial. ¿Sí? Y este se puede responder sin ningún problema, sin conocer la cantidad inicial. Aquí, pues, lo conocemos. Entonces, A sub 0 vale 1 y el 10% sería 0.1, ¿no? Entonces, cuando A es igual a 0.1, ¿quién esté? Esa sería la pregunta. Y lo único que tenemos que hacer es pues, reemplazar en el modelo. Reemplazando en el modelo, nos quedaría 0.1 es igual a E a la menos T sobre 3.3 logaritmo natural de 2. ¿Sí? Aquí otra cosa para tener en cuenta, ¿no? Esta exponencial viene con exponente negativo. ¿Qué quiere decir? Que si usted hace la gráfica del modelo, ese señor va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque la cantidad presente va disminuyendo. Aquí todos los modelos son decrecientes. Bueno, y aquí simplemente pues encontramos el t. Entonces aplicamos logaritmo natural. Nos quedaría logaritmo natural de 0.1 es igual. E con logaritmo se cancela. Nos quedaría menos t. El 3.3 pasa a multiplicar. El logaritmo natural de 2 pasa a dividir. ¿Sí? Ah, y el signo también lo podemos de una vez pasar al otro lado. Y aquí podemos hacer una aproximación. Es sencillo el proceso. Entonces, menos 3.3 por logaritmo natural de 0.1 dividido en logaritmo de 2. Y eso da 10.96 horas aproximadamente. ¿Sí? Y ya, eso era todo. Muy fácil. Simplemente tengan cuidado con las preguntas, ¿no? Y tenga presente que aquí lo que estamos haciendo es un modelo que calcula la cantidad presente, la cantidad de átomos que todavía hay, ¿no? Entonces, a veces en las preguntas viene lo contrario, ¿no? Le preguntan de forma contraria. ¿Cuánto tiempo le tomará descomponerse el 90? Si se descompone el 90 es porque aún tiene el 10%. ¿Sí? Vuelvo a indicar, ¿no? Aquí no era necesario haber conocido la cantidad inicial, porque teniendo aquí este valor siempre se puede, bueno, siempre se puede eliminar, porque son ejercicios de proporciones o porcentajes. Entonces no era necesario conocerlo. Otro ejemplo, hagamos uno del carbono 14. Bueno, voy a colocar sencillo. El carbono 14 extraído de un cráneo antiguo contenía solamente
una sexta parte de carbono 14. Bueno, del carbono 14 extraído de un hueso de los tiempos actuales. Pregunta el millón, ¿cuál es la antigüedad del cráneo? Listo. Sencillo. ¿Sí? No conocemos la cantidad inicial. Lo único que sabemos es que comparándolo con los cráneos que hay en la actualidad, eso tiene un sexto del carbono 14. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos, ¿sí? Aquí dice cuál es la antigüedad. La antigüedad que tiene el cráneo tiene que ver con los tiempos actuales, ¿no? Entonces, en este tiempo sería, en la pregunta, mejor dicho, está parte del dato, ¿no? La pregunta es, ¿en qué tiempo, cuál es la antigüedad del cráneo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha tomado para que la cantidad sea un sexto de la cantidad inicial? Entonces, en la pregunta está la información. Y el dato que nos dan, bueno, en realidad no nos lo dan, ese ya lo tenemos por ahí anotado arriba. El dato es que estamos trabajando con carbono 14 y con carbono 14 sabemos que la vida media es igual a 5.730 años. ¿Sí? Es el tiempo en donde A es igual a su mitad. ¿Sí? Entonces, como casi todos los ejercicios que uno hace aquí, no se conoce la cantidad inicial, pero tenemos una proporción. Y con proporciones podemos obtener respuesta a la pregunta. Entonces, hagan el ejercicio y me cuentan. 3 minuticos. ¿Listo? ¿Ya tienen? Aquí la única dificultad es en saber sacar la pregunta y los datos. Ya con un ejemplo, pues a uno le queda fácil. Bueno, nuestro modelo A igual a sub 0 y a la KT. ¿Sí? Con el dato de la vida media podemos encontrar el valor de la constante, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos el dato. Entonces, reemplazando el dato, nos quedaría A sub 0 medios sobre A sub 0 es igual a E a las 5.730 veces K. A sub 0 con A sub 0 se simplifica, aplicamos logaritmo y despejamos el valor de K. En este caso, K nos daría logaritmo natural de un medio, ¿sí? Que se puede escribir como menos logaritmo 2, o se puede dejar así, ¿no? Sobre 5.730 años. Ya teniendo el valor de K, pues tenemos el modelo a medias. Todavía faltaría conocer la cantidad inicial, pero como en estos ejercicios muy rara vez se conoce.
nos quedaría t logaritmo natural de un medio o menos logaritmo de 2 sobre 5.730 años. ¿Sí? Y hasta ahí nos llega el modelo. Queda un modelo a medias. Y ahora podemos contestar la pregunta. Entonces, ¿para qué tiempo la cantidad es un sexto de la inicial? Entonces, reemplazando, nos quedaría un sexto de a sub 0 es igual a sub 0 e a la t logaritmo natural de un medio sobre 5.730 años. Nuevamente a sub 0 con a sub 0 se simplifican, aplicamos logaritmo y despejamos t. Hacer de una vez todo el proceso. Nos quedaría logaritmo de un sexto o menos logaritmo de 6 sobre logaritmo de un medio y el 5.730 pasa a multiplicar. Listo, y hacemos cuentas. Y eso da aproximadamente 14.811.83 años. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Recuerden, estos son puros ejercicios de cálculo diferencial. Aquí no estamos haciendo nada de integrales. Ya tenemos el modelo prácticamente. Bueno, tenemos la familia biparamétrica. Y esa es la dinámica de la desintegración reactiva. ¿Sí? Modelos muy sencillos. Ahora, otro tipo de modelo, ya que es un poquito más bonito, este ya es del curso de ecuaciones, es el modelo de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, en la ley de enfriamiento de Newton, lo que queremos es encontrar un modelo que nos permite determinar la temperatura de un objeto en función del tiempo. Esa sería la dinámica. Del tiempo. ¿Sí? Y lo que uno debe tener en cuenta es que la ley de enfriamiento de Newton establece que el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, eso es lo que vamos a utilizar, el cambio de la temperatura llamémosla T mayúscula de un objeto con respecto al tiempo T, T minúscula, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto
y la temperatura del medio circundante la temperatura del medio circundante la voy a anotar T sub m al objeto. ¿Sí? La temperatura del medio que rodea al objeto. Entonces, si pasamos esa frase al lenguaje matemático, vamos a tener cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la temperatura del objeto en cualquier instante, a la diferencia de la temperatura del objeto en cualquier instante con la temperatura del medio. En aquí la anoté con T sub m minúscula, no la voy a colocar mayúscula, porque eso parece tiempo. T sub m mayúscula. ¿Sí? Y ahí está la ecuación diferencial, de ahí es donde uno arranca. ¿Qué tipo de ecuación estamos trabajando aquí? Aquí estamos trabajando simplemente modelos lineales, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Todo lo que estamos trabajando por el momento son lineales. ¿Sí? Y la podemos simplemente, pues, llevar a la forma lineal. De T de T menos KT igual a menos KT sub M. Y ahí está. ¿Sí? Usted podría decir que menos K es lo mismo que más K y dejarlo simplemente positivo. O dejarlo así y empezar a trabajarlo. Bueno, hay que tener en cuenta aquí que aquí se puede trabajar dos tipos de ejercicios, dos casos. Uno es si la temperatura del medio es variable y la otra es si la temperatura del medio es constante. Y el caso 2, la temperatura del medio es variable. ¿Sí? De todas formas, en ambos, si es variable, pues uno supone que está por una función que depende del tiempo para poder hacer el ejercicio, ¿no? Entonces acá, en este caso, nos escribiría que T sub m depende del tiempo. Y le dan a uno la fórmula. Esa es la dinámica. En el caso que es constante, podríamos hacer lo mismo que hicimos en otros modelos. Teóricamente se puede resolver. ¿Sí? Voy a escribir el caso 1. Caso 1. Entonces vamos a suponer que T sub m es una constante. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces puede llegar a ser real, ¿no? A veces la temperatura del medio, pues, está programada para que siempre sea la misma. Sí, puede ser en un refrigerador, una nevera. Siempre la temperatura, pues, tiende a ser constante. En cambio, si está en una habitación normal, la temperatura de la habitación tiende a cambiar, ¿no? A medida que pasen las horas del día. Entonces, al mediodía, por lo general, una habitación está más caliente que a medianoche o en la madrugada. Ahí tendríamos una temperatura variable. Entonces, si este señor es constante, podríamos resolverlo de una vez. Entonces, vamos a sacar una fórmula acá. ¿Sí? Si el T sub m, bueno, si este señor es constante, entonces simplemente pues ya la podemos resolver. Identificamos quién es P, identificamos quién es F. Entonces, este señor es P, este señor sería el F.
Y hacemos la parte de las lineales. Entonces primero hacemos la integral de P. ¿Sí? Y la integral de P pues está sencilla, es simplemente la integral de menos K por el de T. Y esto es simplemente menos KT. ¿Sí? Fácil. Y también tenemos que hacer la integral grande, ¿no? Entonces hacemos la integral de E a la integral de PT de T por F de T de T. Y nos quedaría integral de E a la menos KT que multiplica a F de T. Y F de T es menos K por la constante T sub M. ¿Sí? Esa integral está de una vez. La integral de E a la menos KT es E a la menos KT sobre menos K, lo cual hace que este menos K desaparezca. Y aquí nos quedaría simplemente T sub M E a la menos KT. Y ya podríamos escribir entonces la solución. La solución nos quedaría T mayúscula es igual a E a la menos integral de KT. Por la integral grande que nos quedó T sub M E a la menos KT. Más constante de integración C. Aquí haciendo operaciones, la parte de afuera nos da positivo y podemos distribuir. Entonces, operando y distribuyendo, nos quedaría que la temperatura es igual a T sub M más C E a la KT. ¿Sí? Voy a dejar el T sub M al final. Y ya tendríamos el modelo. Entonces, simplemente la temperatura es igual a C E a la KT más T sub M. Esa sería la fórmula. Que si usted la compara con las fórmulas con la fórmula que teníamos anteriormente para crecimiento poblacional o desintegración reactiva, es muy similar. En esta primera parte hasta aquí es igualita. Lo único nuevo es que toca sumarle la temperatura al medio. El resto es igualita. Entonces simplemente súmele la temperatura al medio. La otra también, la diferencia es que el valor de C, la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad es K, ¿no? C es la constante de integración. La constante de integración antes la estábamos llamando cantidad inicial. Aquí hay que tener en cuenta que en sí cantidades iniciales no vamos a tener en forma general. Más la cantidad inicial, pues la temperatura inicial, en donde inicia el modelo, a veces uno mismo lo coloca. Entonces acá una sugerencia para que todo llegue a ser más fácil. En uno de los datos que le dan, tome T como el tiempo cero. Esa sería la sugerencia. ¿Sí? Y esa sugerencia es para ambos modelos, en ambos casos. ¿Sí? Tome T igual a 0 para uno de los datos que nos den. ¿Sí? Porque cuando usted reemplaza T por 0, ¿sí? Puede ser que el tiempo 0 no sé, sea a las 10 de la mañana, mediodía, las 2 de la tarde, ¿sí? Este es un contador. Es bueno tomar el tiempo 0. ¿Por qué? Porque cuando usted reemplaza aquí T por 0, K desaparece y solo nos quedaría la C y el T sub M. Entonces aquí hay tres valores por encontrar. C, K y T sub M, ¿no? Hay que tener presente eso. Entonces aquí la pregunta del millón es ¿quién es C? ¿Quién es K? ¿Y cuál es la temperatura del medio? ¿Sí? Y para esos tres valores por encontrar, pues el ejercicio nos tiene que proporcionar tres datos. Por lo general, uno de los datos es la temperatura del medio. A veces nos la dan de una vez. ¿Sí? Pero entonces ese dato pues ya se gasta en la temperatura del medio y nos quedarían otros dos datos para encontrar el valor de C y el valor de K. ¿Sí? Cuando usted reemplaza T por 0,
pues la parte de la K desaparece y solo nos quedaría aquí la C. Se nos queda una ecuación más simple. Entonces, esto es para simplificar las ecuaciones que nos quedan. Porque en teoría, con 3 datos, 3 ecuaciones, sistema de 3 por 3. Eso es lo que pasaría teóricamente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo de ese modelo. Ya tengo uno. Voy a colocar este. No, pero este está muy fácil. Ya busco otro. Bueno, aquí tengo uno bonito que se presta bastante para aplicar bien la sugerencia. Entonces, dice, ejemplo, justamente antes del mediodía, el cuerpo de una víctima aparente de un homicidio se encuentra en un cuarto que se conserva a una temperatura que se conserva a una temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. Punto seguido. A mediodía la temperatura del cuerpo es 80 grados Fahrenheit. Y a la 1 pm es de 75 grados Fahrenheit. Punto seguido. ¿Sí? Ya nos dieron dos datos. Considere que la temperatura del cuerpo en el momento de la muerte era de 98.6 grados Fahrenheit.
y que se ha enfriado de acuerdo con la ley de Newton. Pregunta, ¿cuál fue la hora de la muerte? ¿Sí? A este ejercicio uno lo encuentra bastante en casi todos los libros de ecuaciones. Y en casi todos los libros de ecuaciones dan una sugerencia. La sugerencia dice, eh, tome la temperatura inicial, la de 98.6 grados, eh, tome la temperatura cero, la temperatura inicial como la hora de la muerte. Esa es la sugerencia que da. ¿Sí? Algo así. Bueno, esa sugerencia no es tan buena. La sugerencia es tome el tiempo cero como uno de los datos que le están dando, pero datos concretos, que le den un tiempo y una temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan dos tiempos. Voy a sacar los datos que nos dan. Entonces, los datos tienen que ver con temperatura y tienen que ver con tiempo. Tienen que ver tres datos para poder hacer el ejercicio. Entonces, dice que se encuentra en un cuarto que se conserva una temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. Ese sería un dato. Entonces, primer dato, la temperatura al medio. Temperatura al medio es igual a 70 grados Fahrenheit. Ya tenemos una incógnita menos. ¿Qué nos queda? Nos falta encontrar el valor de C y nos falta encontrar el valor de K. Para esas dos incógnitas necesitamos dos datos. Entonces, esa es la siguiente información. Y la otra es, a mediodía, voy a escribir aquí en palabritas, mediodía, la temperatura era de 75, no, de 80 grados. ¿Sí? Y el otro dato es que a la 1 p.m. la temperatura es de 75 grados Fahrenheit. Entonces, la sugerencia que yo hago es tomen tiempo cero como uno de los datos que leen, ¿sí? Datos concretos, que leen hora y que leen temperatura. Entonces, aquí podríamos tomar como, por ejemplo, el tiempo cero, mediodía. Entonces, la hora de la muerte, pues tiene que ser antes del tiempo cero, antes del mediodía. Entonces, cuando encontremos la respuesta a la pregunta, ¿a qué horas murió? Pues usted nos tiene que dar un número negativo. ¿Sí? Entonces, para ese tiempo cero tenemos una temperatura, tenemos un dato. Y con eso la ecuación nos va a quedar más simple de trabajar. Esa es la sugerencia. ¿Sí? Entonces, si t igual 0 es mediodía, pues la 1 p.m. sería t igual a 1. Y aquí el tiempo se está midiendo en horas. Listo. Ya teniendo los datos, pues ya podríamos, bueno, también podríamos aprovechar y colocar de una vez la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿a qué horas murió? Entonces, ¿a qué tiempo la temperatura es temperatura de hora de la muerte 98.6 grados Fahrenheit? Entonces, nos piden una variable y nos dan la otra. ¿Sí?
Entonces, simplemente, como ya tenemos el modelo hecho, podemos reemplazar. Entonces, ¿cómo es el modelo? La temperatura es igual a C a la KT más la temperatura al medio. ¿Sí? Podemos reemplazar la temperatura al medio, que es 70. Y con eso el modelo ya nos queda un poquito más simple. ¿Sí? Podríamos utilizar ahora la condición que tenemos, una condición inicial que dice que en el tiempo cero la temperatura es igual a 80 grados Fahrenheit. Y con eso nos va a quedar una ecuación más simple. Entonces, reemplazando, nos quedaría temperatura 80 es igual a C e a la 0. Y entonces nos va a quedar una ecuación trivial. E a la 0 vale 1 y nos quedó simplemente la C. De aquí podemos encontrar de una vez el valor de C. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces nos quedó una ecuación trivial. C vale 10. Y con eso, si reemplazamos, ahora nos queda el modelo de la forma T igual a 10 e a la KT más 70. Y solo nos faltaría encontrar el valor de K. Y para encontrar el valor de K, pues la otra condición. Cuando T es igual a 1, la temperatura es igual a 75 grados Fahrenheit. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, la temperatura tiende a disminuir. Reemplazando, nos quedaría 75 es igual a 10 e a la KT, es decir, K más 70. Y nos queda una ecuación trivial. Podemos encontrar el valor de K. ¿Sí? Si no fuéramos tomado T igual a 0, pues arriba nos fuera quedado una ecuación en donde aparecería la C y aparecería la C y aparecería la K. Y con este dato tendríamos otro valor donde aparece la C y aparece la K. Tendríamos un sistema de 2x2 donde toca mezclarlas para encontrar los valores de CK. En cambio aquí nos quedaron ecuaciones triviales. Aquí simplemente pues despejamos y aplicamos logaritmo para bajar el K. Entonces 70 pasa a restar, nos quedaría un 5, dividido entre 10 nos queda un medio. Y aplicamos logaritmo. Nos quedaría que el logaritmo y medio es igual a K. Y ya teniendo el valor de K, ya tenemos el modelo completo. T es igual a 10 e logaritmo de un medio lo voy a escribir como menos logaritmo de 2 mejor. Y se multiplica por T. Bueno, toca escribirte al inicio. Menos T que multiplica el logaritmo de 2 más la temperatura al medio. ¿Listo? Ya está el modelo. Ya teniendo el modelo, podemos contestar cualquier pregunta que nos coloquen, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta es la hora de la muerte. Entonces, pregunta, en este, cuando la temperatura era de 98.6 grados. Reemplazamos. Nos quedaría 98.6 es igual a 10 e a la menos t, logaritmo natural de 2 más 70. Listo. 70 que está sumando pasa a restar. Eso nos daría 28.6. 10 que está multiplicando pasa a dividir. 86. Y aplicamos logaritmo. El logaritmo de 2 que está multiplicando con el signo pasa al otro lado. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Y nos tiene que dar t. Obviamente t tiene que ser negativo. Es simplemente hacer cuentas.
Eso es aproximadamente menos 1.5. ¿Sí? Y con eso ya podemos responder la pregunta. Entonces, si t igual a 0 es el mediodía, t igual a menos 1.5, ¿a qué hora equivale? Eh, ¿A qué hora? Murió a las 10:30. Muy bien. Fue. También uno podría escribir 10.5 de la mañana, ¿no? Y ese punto 5, pues usted lo pasa a unidades de minutos. Y eso le da las 10:30. Profe, una duda. ¿Sí, señor? Profe, esa T es variable dependiendo del punto en el que uno tome T igual a 0, ¿no? O sea, el tiempo inicial. Claro. Entonces, por eso es que aquí en realidad, pues, tiempo inicial no hay, porque el tiempo inicial usted lo coloca. El tiempo inicial tómelo como un contador y tenga en cuenta la sugerencia. Tome el tiempo cero en un tiempo en donde le den la temperatura para que las Ah, ecuaciones le queden triviales. profe, es que no había anotado la sugerencia. Ya ahora sí la entendí. ¿Ok? Es que, profe, no había anotado la sugerencia. O sea, no había visto que había una sugerencia. Entonces, por eso es que estaba un poquito perdido. Pero ya la entendí. Y por aquí la sugerencia, tome t igual a cero para uno de los datos que nos den. Sí, listo, profe. Para una que nos den. Yes. Bueno, y falta otro ejemplo sería con temperatura variable. Ahí simplemente pues, ya no tenemos este modelo, toca hacer las integrales, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería con temperatura variable. Bueno, de su m variable. Bueno, antes de otro ejemplo, aquí también esto vale la pena hacer la gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica de la temperatura, a medida que pasa el tiempo, la temperatura desciende, ¿no? Pero ¿qué tanto desciende? La idea es que eso siempre va a descender y va a tender, en este caso la temperatura era descendente y va a tender a la temperatura del medio, y la temperatura del medio era 70, ¿no? O sea, si usted saca aquí el límite, cuando te tiende al infinito, ¿sí? En un tiempo muy largo, entonces esta exponencial desaparece. ¿Y qué nos queda? El 70. Entonces, la gráfica del tiempo, voy a hacer aquí simple, tiempo versus temperatura. Temperatura inicial, 98. Bueno, según lo que nosotros hicimos, en realidad no. T igual 0 equivale al mediodía. Y al mediodía la temperatura era de 80. Entonces, para las cuentas que hicimos, empezaría desde 80. Y antes, ¿sí? Aquí el 0 son las 12 del mediodía. Bueno, mediodía. Y antes del mediodía es cuando está una temperatura de 98.6. Voy a colocar por acá el 70. Si esto no está a escala, simplemente es como para tener un bosquejo de la situación. Y en el 70 lo que vamos a tener es una asíntota.
Entonces, la temperatura va a ir descendiendo. Y tiende a los 70. Bueno, ahí casi no bajó, pero la idea es que baja. Bueno, la voy a dejar así. Un bosquejo ahí por encima de nuestro modelo. ¿Sí? Teóricamente, ¿cuándo alcanza los 70 grados? Teóricamente, en el infinito. En la práctica no. En la práctica, en algún momento llega a los 70. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otras cosas que uno no está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, la temperatura del medio pues, puede estar afectada, no sé, ese día está haciendo demasiado sol. ¿Sí? Debe haber un agente externo o alguien abre la puerta un momentico. Entonces, los 70 se alcanza tarde o temprano. Más temprano que tarde. ¿Sí? Entonces, teóricamente, en el infinito. Pero en la práctica, no sé, a las 10 horas, quién sabe. ¿Sí? Dependiendo de qué tanto se abra la puerta. Bueno, o de otros factores. Ese sería el modelo. Ahora sí el ejemplo con TSUM variable. Bueno, TSUM variable. Aquí está. Traer otro libro que está con letra muy pequeña, ya no la veo. Bueno, ahora sí. Dice, en t igual a 0, una probeta que diga, sellada que contiene una sustancia química se sumerge en un baño líquido. Punto seguido. En la probeta, la temperatura inicial de la sustancia es de 80 grados Fahrenheit. Punto seguido. El baño líquido tiene una temperatura controlada. Dada por T sub M, que depende de T,
es 100 menos 40 y a la menos 0.1t. ¿Sí? Entonces en minutos. ¿Sí? Y T sub M pues en grados Fahrenheit. Ahora nos dicen, si K vale menos 0.1, allí TDT. Bueno, aquí no nos piden nada, simplemente nos piden el modelo. ¿Sí? Y nos dieron en realidad dos valores, nos dieron el valor de K y tenemos la fórmula de la temperatura del medio. ¿Sí? Entonces aquí toca hacer el proceso completo. Aquí simplemente, pues, lo más fácil de recordar era cómo salía la ecuación, ¿no? Cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la temperatura presente, a la temperatura del objeto, a la diferencia de la temperatura del objeto con la temperatura del medio. ¿Sí? De ahí es fácil de acordarse. Y acá simplemente pues reemplazamos el valor de K. K vale menos 0.1. Y la temperatura al medio es variable. Voy a reemplazar de una vez acá. Temperatura al medio. Uy, pero no me queda espacio. Bueno, voy a escribir T sub M y ahorita reemplazamos. Aquí toca distribuir y la parte de la T la pasamos al lado derecho. Y nos va quedando de T más 0.1T es igual, menos por menos nos da más. Entonces nos quedaría simplemente 0.1 veces T sub M. Y T sub M equivale a 100 menos 40 y a la menos 0.1T. ¿Sí? Aquí podemos aprovechar esta distribución, está sencilla. Nos quedaría de TT más 0.1T es igual a 10 menos 4 y a la menos 0.1T. ¿Listo? Ahí está nuestra ecuación lineal. Entonces aquí está el valor de P, aquí está el valor de F. ¿Sí? Aquí estamos trabajando ecuaciones lineales, pero en cualquier momento uno podría hacerle cambio. Uno dice, oiga, ¿por qué no tomamos la temperatura? Bueno, es que si solo colocamos variable la temperatura al medio, no siempre va a dar lineal. No, mentira, yo creo que podíamos hacer otra cosa, ¿no? Pero no, siempre va lineal. Eso no es menos 40 a la menos 0.1. Y a la menos 0.1T. Se multiplicó por 0.1, ¿no? Ah, sí. Ya. Listo. Y esto ya es simplemente una ecuación lineal, nos va a quedar una constante integración y por ahí debe haber un dato que nos sirve, ¿no? En algún instante debe haber un dato de más. Entonces la temperatura inicial de la sustancia está a 80 grados Fahrenheit. Ese dato nos sirve para encontrar el valor de la C, ¿sí? Que sería lo único que nos falta aquí cuando hagamos el proceso de integración. Entonces empezamos, integral de P. P es la constante 0.1, entonces nos quedaría 0.1T. Listo. Y ahora la integral grande, era la integral de P por Ft. Eso es igual a E a la 0.1T que multiplica
a 10 menos 4 e a la menos 0.1t de t. Aquí pues podemos distribuir y nos va quedando igual a 10 e a la 0.1t menos 4. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué tiene de bueno los modelos? Cuando uno está haciendo la parte de modelamiento, las integrales son muy simples. Entonces, lo único que usted tiene que tener cuidado es a la hora de sacar los datos. Ya teniendo bien los datos, hacer estos ejercicios es re sencillo. Entonces, integral de e a la 0.1, e a la 0.1t dividido por 0.1. Dividir por 0.1 es lo mismo que multiplicar por 10, ¿no? Con el 10 que está ahí, nos quedaría 100. Menos integral de 4, que sería 4t. ¿Listo? Ya podemos reemplazar en la ecuación lineal. Entonces nos queda que t es igual a e a la menos integral de p. Es 0.1t. ¿Qué le Y pasó multiplica. al... ¿Qué le pasó a quién? ¿Qué le pasó al Euler elevado a la menos 0.1t? ¿Qué le pasó? Es al distribuir, ¿sí? Queda e a la 0.1t menos 0.1t, que es e a la 0. Bueno, nos quedaría esa partecita así. Y e a la 0 desaparece y nos queda menos 4. ¿Sí? Misma base, suma los exponentes, mismos exponentes, signos negativos se cancelan. Desaparece. Eso fue lo que se hizo ahí. Entonces, al distribuir, nos queda la exponencial primero multiplicada por la 10, por 10, y luego, a multiplicar acá desaparece. Y nos queda simplemente el menos 4. ¿Sí? ¿Sí la vio? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces e a la menos integral de p por la integral grande. Más la constante integración. Aquí podríamos distribuir nuevamente. Vale la pena distribuir porque al multiplicar este exponencial con este exponencial nuevamente se cancela. Entonces solo nos va a quedar una exponencial al fin de cuentas. Nos quedaría 100 y lo demás sí lo voy a colocar en una expresión. Voy a colocar primero la c para que el menos quede en la mitad. Nos queda este señor multiplicado por e a la menos 0.1t. Así se ve bonito. Además, si usted quiere hacer la gráfica, pues esto sería lo ideal para que solo quedara una exponencial. Queda más fácil de graficar. Bueno, falta encontrar el valor de c. Entonces, para el valor de c nos tienen que dar un dato. ¿Sí? Y en el dato no hay mucho que pensar porque nos están diciendo en el tiempo cero la temperatura es de 80 grados Fahrenheit. Listo. Con eso encontramos el valor de c. Entonces nos quedaría 80 es igual a 100 más c menos 4 por c. Bueno, c y a la... Me lo voy a escribir completo. C menos 0 y a la 0 por t. Y a la 0. Por lo tanto, nos queda 100 más c, el 100 pasa a restar y entonces nos quedaría simplemente que c es igual a menos 20. Y listo, ya con esto tenemos el modelo. T nos quedó igual a 100 menos 20, podemos sacar el menos y escribir simplemente
20 más 4t. E a la menos 0.1t. Ahora, eso era el ejercicio. Encontrar el modelo. Y ya está. Pregunta al millón. Voy a colocar aquí una preguntita. ¿La temperatura es creciente, decreciente o varía, no? O sea, crece, decrece, decrece, crece. ¿Sí? ¿Cómo es la monotonía de la temperatura? Bueno, desde la virtualidad es muy fácil contestar eso, ¿no? Usted mete eso a, no sé, a GeoGebra y GeoGebra le hace la gráfica. Y ahí usted puede ver. Pero así haciendo cuentas, ¿usted qué ve de esa función? ¿Es creciente o decreciente? ¿La temperatura está aumentando, está decreciendo, o sube un poquito, luego decrece? ¿Qué se puede observar ahí? Que crece. Decrece. Sí. Vamos a hacer cuentas. 20 Decrece cuando 20 más 4t es mayor que 100. O sea, cuando el término que está restando es mayor que 100, empieza a decrecer. ¿sí? Entonces, primero es creciente y luego baja. Puede ser, puede ser. Vamos a mirar. 20 más 4t, esa expresión solita, esa es una recta, ¿no? Y esa recta es una recta creciente. Bueno, aunque hay un menos afuera, ¿no? Con el menos sería decreciente. Pero le voy a mirar un momentico sin el menos. Sin el menos, crece. Y la exponencial es de exponente negativo. ¿Qué pasa con ese señor? Decrece. Hace más pequeño el número. Decrece. Si usted toma una función creciente y la multiplica por una función decreciente, por lo general no puede decir nada. A menos que sepa que ambas son positivas o ambas sean negativas. ¿Sí? Si ambas tienen el mismo signo, multiplicación decreciente y decreciente es decreciente. 20 más 4t, desde t igual 0 en adelante, siempre es positivo. Entonces tenemos términos positivos. Entonces ese producto nos daría decreciente. Pero viene con un menos antes. Y el menos cambia la idea. Entonces sería creciente. Esa función es creciente. Si hay un cambio de crecer y de crecer, pero ese cambio es en tiempos negativos. En tiempo positivo, la función completa es creciente. Entonces, este señor es creciente, pero con el menos. Ah, no, era decreciente y con el menos nos queda creciente. ¿Sí? T es creciente. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Ahora tengan en cuenta aquí que lo que estamos haciendo es lo siguiente. A 100 le estamos quitando algo. ¿Sí? Por la parte de la exponencial, este señor se vuelve pequeño. ¿Sí? Eso hace que todo este producto se vuelva pequeño. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, le estamos quitando cada vez menos. Y si usted a 100 le quita cada vez menos, es porque se está acercando cada vez más a 100. Entonces crece. Es una función creciente.
¿Cómo la gráfica? La gráfica empieza en tiempo cero, empieza desde 80, ¿no? Y cuando t tiende al infinito, este señor tiende a desaparecer. Entonces tomaría los 100 grados. Entonces, esta función es totalmente creciente. ¿Sí? En los tiempos positivos. En un tiempo negativo sí hace un cambio, pero a veces no nos interesa. Entonces, si usted hiciera la gráfica, de temperatura versus tiempo, bueno, tiempo versus temperatura, los quedo así por encimita, sin tanto detalle. Entonces, en el tiempo cero, tiene los 80 grados. Y por aquí voy a colocar los 100. Entonces, la gráfica hace esto. ¿Sí? Si la gráfica fuera, no sé, fuera más bonita, si la gráfica subiera y luego bajara, entonces un ejercicio bonito sería, oiga, encuentre en qué tiempo la temperatura es máxima. ¿Sí? Si tuviera un comportamiento más o menos así. Entonces puede ser que la pregunta es, encuentre la temperatura máxima cuando tienen comportamientos así bonitos. Cuando tenga un tiempo que sobresale, ¿no? Tiempo el máximo. O puede ser que la gráfica fuera de la otra forma, ¿no? Fuera así. Entonces va a haber un tiempo de temperatura mínima. Entonces le dan a usted el enunciado y le dice, bueno, encuentre en qué tiempo ocurre la temperatura mínima. Pues aparte del modelo, pues eso sería lo primero, ¿no? Encontrar el modelo. Y ya teniendo el modelo, pues el ejercicio se vuelve en un ejercicio de máximos y mínimos. Entonces simplemente usted deriva igual a 0 para tener los candidatos, ¿sí? Y teniendo los candidatos, pues usted hace lo que hacen máximos y mínimos. ¿Sí? Evalúa. El más grande es el máximo, el más pequeño es el mínimo. Bueno, suponiendo que exista, ¿no? Si el enunciado dice, si el enunciado le pide ese dato, debe ser que existe, ¿no? A veces uno hace acto de fe. Entonces, si me están pidiendo ese valor, debe ser que existe. Bueno, y esta es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Nada del otro mundo. Y así son todos los modelos son fáciles. Es simplemente saber leer el enunciado, sacar los datos, tener en cuenta que los datos vienen en parejitas, las preguntas también por lo general vienen en parejas. Y el tipo de ecuación, entonces, todo lo que estamos trabajando son lineales. La otra clase que vamos a hacer, seguir trabajando lineales. Vamos a trabajar mezclas, la otra clase. Vamos a trabajar circuitos también. Vamos a trabajar segunda ley de Newton. Todos esos modelos los trabajamos lineales. Y luego si empezamos con los modelos no lineales. Entonces, no lineales vamos a trabajar drenado de tanques. Vamos a trabajar función logística y trayectorias ortogonales. Ahí se nos van 2 clases. Y nos quedaría apenas. O sea, alcanzamos a ver todos los modelos para el parcial. Sí, creo que alcanzamos a ver todos. O si no, nos quedaría solo por ahí un modelo por fuera. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Dudas, preguntas?